Buenas noches compañeros, hoy les hablaré acerca de la conducta reproductiva. Mi nombre es Diana Juárez, carnet 2022-10459 de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Vamos a conocer hoy lo que es el desarrollo sexual, el control hormonal de la conducta sexual y el control neural de la conducta sexual. Pero antes vamos a conceptualizar lo que es la conducta reproductiva. ¿Qué es la conducta reproductiva? Es el que se asocia al sistema reproductivo, sus funciones y procesos en los que intervienen hombre y mujer. Para iniciar vamos a revisar brevemente unos conceptos básicos, los cuales nos ayudarán a comprender, a entender mejor el tema. ¿Qué es ADN? Es una biomolécula que almacena toda la información hereditaria que poseemos. Esta va a determinar todas nuestras características y funcionamiento. ¿Qué es un cromosoma? Son estructuras organizadas del ADN, es decir, en cada cromosoma hay pequeñas porciones de ADN que van a codificar para ciertas características del ser humano. ¿Qué es una gónada? Órganos encargados de la formación de los gametos, ovarios y testículos. ¿Y qué es un gameto? Se refiere a las células reproductoras masculinas, que son los espermatozoides, y las femeninas, que son los óvulos. Ahora que tenemos claros estos conceptos, voy a comenzar hablando primeramente sobre el desarrollo sexual y sus principales particularidades, como la producción de gametos y fertilización. Bueno, todos sabemos que las células del cuerpo humano tienen 23 pares de cromosomas, sin embargo los espermatozoides y los óvulos tienen solo la mitad. En la producción de gametos hay una forma de división celular, la cual da lugar a células que contienen un miembro de cada uno de los 23 pares de cromosomas. Entonces aquí comienza el desarrollo del ser humano por medio de la fecundación, donde se unirá un espermatozoide y un óvulo, y de esta manera el nuevo ser tendrá 46 cromosomas, heredando así las características de la madre y del padre. Debemos de saber que el sexo genético se determina en la fecundación. Anteriormente estábamos hablando de que tenemos 23 pares de cromosomas, de los cuales 22 pares de cromosomas son los que van a determinar el desarrollo físico del organismo independientemente de su sexo. Y el último par, que es el número 23, consta de dos cromosomas sexuales. El sexo viene determinado por los cromosomas sexuales. Una mujer consta de dos cromosomas X, a lo que daría XX, y el hombre por un cromosoma X y un cromosoma Y, a lo que daría XY. Ahora quiero hablarles sobre cómo es el proceso por el cual el individuo nace hombre o mujer. Cuando los cromosomas sexuales de un hombre se dividen, la mitad de los espermatozoides contienen un cromosoma X y la otra mitad un cromosoma Y. Luego un espermatozoide portador de un cromosoma Y da lugar a un óvulo fertilizado, donde saldrá un XY, por lo tanto a un hombre. Ahora si un espermatozoide portador de un cromosoma X da lugar a un óvulo fertilizado, nos saldrá un XX, por lo tanto una mujer. Ahora hablaré sobre el desarrollo de los órganos sexuales, comenzando por las gónadas. Bueno, en sí hay tres categorías generales de órganos sexuales, las cuales serían las gónadas, los órganos sexuales internos y los genitales externos. Primeramente se desarrollarán las gónadas, las cuales tienen la función de producir óvulos o espermatozoides y también se agregan hormonas. Ahora quiero hacer énfasis sobre una parte importante de las gónadas en la evolución del feto, más que todo en la sexta semana del desarrollo prenatal. Es donde los fetos de hombre y mujer son idénticos, es decir, que sus gónadas son idénticas, las cuales pueden convertirse en testículos u ovarios. Fíjense que el factor que controla su evolución es un gen singular del cromosoma Y, llamado SRY, el cual contiene el código para la producción de una proteína que hace que las gónadas indiferenciadas se conviertan en testículos. Sin este gen llamado SRY, las gónadas indiferenciadas se convertirían en ovarios. Pero, ¿por qué las gónadas de la mujer no necesitan de un gen al igual que el del hombre, que necesita del gen SRY, como vimos anteriormente? Porque las gónadas de la mujer se desarrollan así, de manera natural. Cuando las gónadas ya se han desarrollado completamente, se desencadena una serie de acontecimientos dirigidos por hormonas que determinan el sexo del individuo. Estas hormonas ejercen un papel de efecto organizador y efecto activador. El efecto organizador es el que influye en el desarrollo de los órganos sexuales de una persona y de su cerebro, y el efecto activador son los que ocurren en una etapa posterior de la vida.
Ahora les quiero hablar sobre los órganos sexuales internos. Antes haré énfasis en dos conceptos, los cuales son el sistema de Müller, que es el precursor de los órganos sexuales femeninos internos, como lo son las fimbrias, las trompas de falopio, el útero y los 2/3 internos de la vagina. Y el sistema de Wolf, que es el precursor embrionario de los órganos sexuales internos masculinos, como lo son el epidídimo, conducto deferente, las vesículas seminales y la próstata. Bueno, ahora sí comenzaré con que al principio del desarrollo embrionario, los órganos sexuales internos contienen precursores de los órganos sexuales de la mujer y del hombre, es decir, son bisexuales internamente. Durante el tercer mes de gestación del individuo, solo se desarrolla uno de estos dos precursores y el otro simplemente desaparece. Pero ¿cómo? ¿Por qué desaparece uno de estos dos precursores? Pues fíjense que el sexo de los órganos internos depende de la presencia o ausencia de hormonas segregadas por los testículos. Si dichas hormonas están presentes, se desarrolla el sistema de Wolf. Y si no están presentes estas hormonas, se desarrolla el sistema de Müller. Y recalco que el sistema femenino no necesita ningún estímulo hormonal de las gónadas para desarrollarse, porque simplemente lo hace. Entonces, ¿cuáles son estas hormonas de las que dependerá el desarrollo del sistema de Wolf? Debemos de saber que los testículos segregan dos tipos de hormonas, las cuales son una hormona peptídica denominada hormona inhibidora del sistema de Müller y la segunda es un grupo de hormonas esteroideas llamada andrógenos. Primero hablaré sobre la hormona inhibidora del sistema de Müller, ya que esta es la que impide el desarrollo del sistema de Müller, ya que su efecto es desfeminizante, es decir, que se inhibirá el desarrollo de los órganos sexuales internos femeninos. Y la segunda, que serían los andrógenos, son las que estimula el desarrollo del sistema de Wolf, ya que su efecto es masculinizante. Existen dos andrógenos distintos de los cuales depende la masculinización. Estos son la testosterona y la dihidrotestosterona. Ahora les hablaré sobre algunas alteraciones del desarrollo sexual. El síndrome de insensibilidad a los andrógenos. Este se debe a una anomalía hereditaria que afecta a los receptores de andrógenos. Y el síndrome de conducto mülleriano persistente se debe a una anomalía hereditaria que afecta a los receptores de la hormona inhibidora del sistema de Müller. Y por último, pero no menos importante, el síndrome de Turner. Es la existencia de un único cromosoma sexual, un cromosoma X. Se caracteriza por la ausencia de ovarios, siendo por lo demás los órganos sexuales y los genitales femeninos normales. Ahora hablaré sobre los genitales externos. Se refiere a los órganos sexuales visibles. En los hombres serían el pene y el escroto, y las mujeres serían los labios, el clítoris y la parte externa de la vagina. En los genitales externos femeninos no se necesita la estimulación de las hormonas sexuales femeninas para convertirse en femeninos, ya que se desarrolla de manera natural. En tanto a los genitales externos masculinos se necesita la presencia de hidrotestosterona para que puedan convertirse en masculinos. Es decir, que el sexo de los genitales externos de una persona viene determinado por la presencia o ausencia de andrógenos. Ahora les voy a hablar sobre la maduración sexual. Existen dos caracteres sexuales. Los primarios, este incluye las gónadas, los órganos sexuales internos y los genitales externos. Estos existen en el momento del nacimiento. Y los secundarios, que este incluye el desarrollo de las mamas, el ensanchamiento de las caderas, la barba, la voz grave y se manifiesta en la pubertad. Fíjense que este tema es muy interesante, puesto que en el proceso de la pubertad las gónadas reciben una estimulación para que se produzcan sus hormonas, las cuales hacen que el individuo madure sexualmente. Pero ¿cómo inicia la pubertad? Inicia cuando las células del hipotálamo segregan hormonas liberadoras de gonadotropinas, que se podría decir GnRH. Estas estimularán la producción y liberación de dos hormonas gonadótropas en el lóbulo anterior de la hipófisis, la adenohipófisis. Además, las gonadótropas estimulan a las gónadas para que así puedan producir sus hormonas de las cuales va a depender la maduración sexual. Pero, ¿cuáles son estas dos hormonas tan especiales para la maduración sexual? Estas son la hormona foliculoestimulante, la FSH, y la hormona luteinizante, LH.
Estas fueron denominadas así por el efecto que producen en las mujeres. Sin embargo, estas mismas hormonas se producen también en los hombres, estimulando los testículos para que produzcan espermatozoides y así segreguen testosterona. Además, todo este proceso también está controlado por otro péptido que se llama quispeptina, producida por las neuronas del núcleo arqueado del hipotálamo, ya que es muy esencial para el comienzo de la pubertad. Y por último, está la leptina, una hormona segregada por el tejido graso bien nutrido. Al parecer es una de las señales que estimula el inicio de la pubertad, al menos en las mujeres. La leptina también posibilita que las neuronas del núcleo arqueado secreten quispeptina. Ahora nos adentraremos al segundo tema, control hormonal de la conducta sexual. Hemos visto que las hormonas tienen efectos organizadores y activadores sobre los órganos sexuales internos, los genitales y los caracteres sexuales secundarios. Quiero también hablar sobre los efectos de las hormonas en el ser humano. Las hormonas pueden afectar en nuestra conducta interactuando directamente con el sistema nervioso. Pero proseguiré a hablar sobre el control hormonal de los ciclos reproductores femeninos. El ciclo reproductor de los primates, incluidos los seres humanos, se denomina ciclo menstrual. Además, otras especies de mamíferos tienen ciclos reproductores llamados ciclos de estro. Cuando se está en alguno de estos ciclos, las hembras pueden llegar a actuar de una manera distinta, como lo hacen normalmente. Por lo tanto, los machos también actúan de manera distinta. Ambos ciclos consisten en una secuencia de acontecimientos controlados por las secreciones hormonales de la adenohipófisis y de los ovarios. Ahorita mencionaré los conceptos del ciclo menstrual y el ciclo de Astro. El ciclo menstrual se caracteriza por el crecimiento de la mucosa uterina, la ovulación, el desarrollo del cuerpo lúteo y si no se produce la fecundación, la menstruación. Y el ciclo de Astro se caracteriza por su duración de 4 días y esta está ligada a la ovulación. Ahora les quiero mostrar el control neuroendocrino del ciclo menstrual. Espero que pongan atención porque este ciclo es muy interesante. Este ciclo comienza con la secreción de gonadotropinas por parte de la adenohipófisis, FSH, la que está aquí, las cuales estimularán el crecimiento de los folículos ováricos. Son pequeñas esferas epiteliales que rodean a cada óvulo. A medida que maduran, segregan estradiol, la cual es la causa del crecimiento de la mucosa uterina. Para la implantación del óvulo, en caso de que sea fertilizado por un espermatozoide, entonces el estradiol va a inducir la liberación de LH y esta a su vez produce la ovulación. Entonces el folículo va a colapsar y se va a convertir en un cuerpo lúteo. En este cuerpo lúteo se van a producir progesterona y estradiol. Si no se produce la concepción, el cuerpo lúteo dejará de producir estradiol y progesterona, con la consiguiente descamación epitelial o también llamada menstruación. Ahora hablaré sobre la conducta sexual humana. Efectos activadores de las hormonas sexuales en mujeres. La conducta sexual de la mayoría de las hembras de mamíferos no primates está controlada por las hormonas ováricas, estradiol y progesterona. Aunque las hormonas ováricas no controlan la actividad sexual de las mujeres, sí pueden tener influencia sobre su interés sexual. Hay estudios que dicen que los andrógenos pueden estimular el interés sexual de las mujeres. Existen dos fuentes principales de andrógenos en el cuerpo femenino, los ovarios y las glándulas suprarrenales. Los principales esteroides sexuales ováricas son el estradiol y la progesterona. Pero estas glándulas también producen testosterona. Las glándulas suprarrenales producen otro andrógeno, la androstenediona, junto con otras esteroideas corticosuprarrenales, las cuales parecen intensificar los efectos del estradiol. Ahora les quiero mostrar una gráfica donde podremos observar la actividad sexual de parejas heterosexuales durante la fase del ciclo menstrual. Podemos encontrar que las mujeres eran más proclives a iniciar una relación sexual justo antes y durante la subida de la hormona luteinizante que estimula la ovulación. Además, un estudio reveló que administrar el estrógeno más testosterona produce un efecto positivo.
La testosterona produjo un aumento incluso mayor de la actividad sexual y la frecuencia de orgasmos. El porcentaje de mujeres que tuvieron fantasías sexuales, se masturbaron y tuvieron relaciones sexuales el triple por encima de los valores iniciales. Ahora pasaremos a ver los efectos activadores de las hormonas sexuales, pero en hombres. ¿Sabían que los hombres sin la hormona testosterona, la producción de espermatozoides se interrumpe y más tarde lo hace su potencia sexual? Fíjense que en un estudio se les administró a un antagonista de la hormona liberadora de gonadotropina a un grupo de hombres para suprimir la secreción de andrógenos testiculares, por lo cual hubo una disminución en el interés sexual, mientras que otro grupo de hombres a los que se les administró testosterona no tuvieron ni mostraron esos cambios. Además, la testosterona no solo afecta la actividad sexual, sino que también se ve afectada por ella. También les daré un dato muy interesante de este tema y es que la anticipación de la actividad sexual estimula la producción de testosterona, ya sea en hombres o en mujeres. Ahora hablaré sobre orientación sexual y cerebro. Fíjense que el cerebro humano es un órgano dimorfo. Hubieron investigadores que dijeron que el dimorfismo sexual en el cerebro es consecuencia de diferencias en la exposición de los andrógenos en la etapa prenatal y el inicio de la postnatal. También se descubrió que un núcleo sexualmente dimorfo localizado en el área preóptica medial del hipotálamo anterior, que era significantemente mayor en los machos que en las hembras. Asimismo, este núcleo era aún más mayor en los machos heterosexuales. Y, por último, otro estudio reveló que los encéfalos de hombres y mujeres heterosexuales reaccionaban de forma distinta a los olores a AMD y EST, dos sustancias químicas que quizás funcionen como feromas humanos. Ahora voy a hablarles sobre el control neural de la conducta sexual. Se ven implicados mecanismos cerebrales diferentes en machos y en hembras. Bueno, comencemos con los machos y sus mecanismos medulares. Fíjense que los reflejos sexuales como la postura sexual, la erección y la eyaculación se regulan en la médula espinal. Además, la estimulación del pene mediante vibraciones puede provocar la eyaculación en hombres con la médula espinal completamente seccionada, siempre que la lesión se sitúe por encima del 10º segmento torácico. Es decir, que los circuitos de la médula espinal que controla la respuesta de eyaculación están por debajo de esta región. Pero, ¿cuándo ocurre la eyaculación? Después de que una estimulación táctil suficiente del pene erecto active el mecanismo medular que genera la eyaculación. También hay unas células denominadas lumboespinotalámicas, que se dice LET, el cual es un grupo de neuronas localizadas en la región lumbar de la médula espinal de la rata y juega un papel decisivo en el desencadenamiento de la eyaculación. Ahora hablaré sobre mecanismos cerebrales. Son los que ejercen un control excitador o inhibidor en lo mencionado anteriormente. Como verán, los mecanismos cerebrales que controlan la conducta sexual masculina y femenina son diferentes. El área preóptica medial es la región del presencéfalo más importante en el control de la conducta sexual masculina. Su estimulación provoca la cópula y la actividad sexual. Asimismo, aumenta la frecuencia de descargas de neuronas individuales de APM. Cuando sucede el apareamiento, se aumenta la liberación de glutamato en el APM y aumenta la eyaculación. Se descubrió un núcleo del APM, el núcleo sexualmente dimorfo, que se podría decir NSD, localizado en el área preóptica medial. Su tamaño depende de la cantidad de andrógenos presentes durante el desarrollo fetal. La destrucción del NSD en animales de laboratorio reduce la conducta de apareamiento. Asimismo, las neuronas del APM contienen receptores de testosterona. Ahora, la actividad de cópula produce un aumento de la actividad de la neurona en esta región. Si se introduce testosterona directamente en el APM, se restaurará la conducta de la cópula previamente suprimida por la castración del animal en la vida adulta. Otra región encefálica sexualmente dimorfa, denominada la amígdala medial, envía información olfativa al APM. Posteriormente, las neuronas del APM forman parte de un circuito que incluye la sustancia gris periacueductal, el núcleo paragigantocelular del bulbo raquídeo y las neuronas motoras de la médula espinal que controlan los reflejos genitales. Y por último, pero no menos importante, las conexiones del NPGI. Inhibe los reflejos sexuales de la médula espinal.
Ahora les hablaré sobre las hembras. La región del prosencéfalo que juega el papel principal en el control de la conducta sexual femenina es el núcleo ventromedial del hipotálamo, también se podría decir BMH. Su destrucción suprime la conducta de cópula, mientras que su estimulación la facilita. Tanto el estradiol como la progesterona ejercen sus efectos facilitadores de la conducta sexual femenina en esta región. Se ha confirmado la existencia de receptores de progesterona y estrógenos en ella. El efecto de preparación del estradiol se debe a un aumento de los receptores de progesterona en el BMH. Las neuronas del BMH que responden a los esteroides envían axones a la sustancia gris periacuductal, CGPA, del encéfalo. Y estas neuronas, a través de sus conexiones con la formación del retículo del bulbo, controlan las respuestas específicas que constituyen la conducta sexual femenina. En las mujeres, el orgasmo se acompaña de un aumento de actividad en regiones similares a las que se activan durante la eyaculación en los hombres, y además en la sustancia gris periacudital.